damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio, uno de los principales detractores por sus denuncias periodísticas del gobierno de Rafael Correa. Licenciado Villavicencio, le damos la bienvenida. Creo que deberíamos ir pensando en sumarle a nuestro equipo de trabajo, por lo menos ponerle permanentemente en nuestras primeras planas, pero es muy importante tener su punto de vista en circunstancias como estas. Nuevamente, una renuncia para muchos extraña se ha dado, en este caso del fiscal encargado Paul Pérez, que ha sido el blanco de enormes críticas que han fluido desde Bélgica, desde el correísmo. Muchos rumores se han dado en las redes sociales sobre gigantescas presiones que estaría sufriendo en los últimos días este funcionario, y el día de ayer se presentó su salida como una renuncia por razones de carácter personal. ¿Qué lectura tiene usted sobre este tema? Saludos desde Quito, buen día a todos. Hace ya más de una semana veníamos anticipando, al menos desde mi cuenta de Twitter, las presiones que estarían conduciendo a la salida del fiscal. Lo de ayer lo que hace es confirmar que era un rumor, pero que con una base sólida. Yo tenía información del nivel de presiones, de la inestabilidad que se estaba en la Fiscalía General del Estado. Entonces, si a ese nivel de presión se suma la innegable cobardía, también tengo que decirlo, del fiscal, porque un ciudadano cuando asume un cargo y una responsabilidad, el tamaño de esa responsabilidad en una coyuntura histórica, como es el caso de la lucha contra la corrupción en los peores momentos de este país, yo creo que sí hay una gigante dosis de cobardía e irresponsabilidad del ex fiscal ahora Paul Pérez Reina de abandonar el barco sin pena ni gloria. Y digo sin pena ni gloria porque si ustedes pueden ver, compatriotas, el registro de casos de corrupción que tenía en las manos del fiscal y la posibilidad de devolverle a esta patria al menos un respiro, recuperando la plata o iniciando o formalizando casos por peculado, lavado de activos y otros en contra de la mafia organizada esta que nos ha gobernado durante 10 años, el país, reitero, tenía esa posibilidad de respirar con frescura. Sin embargo, Paul Pérez Reina nos va pasando una factura de dolor e impunidad y de falta de acción. Yo creo que la fusión reitero, de las presiones por casos grandes que ya habían concluido la fase de investigación y debían pasar a la acusación formal penal en contra de Rafael Correa, Jorge Glass y las principales autoridades de las empresas públicas del sector eléctrico, petrolero y otras, esos niveles de presión que se gestaron principalmente en el caso Petrochina, al que yo he llamado la mayor arquitectura mafiosa de corrupción de este país, y luego también en el caso de la entrega del bloque Singa, donde ya más de un año existe un informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, y el caso del prefecto Mariano Zambrano. Yo creo que esos tres casos, las presiones enormes de los grupos de poder, unos que están en el gobierno, otros que están fuera, son los que llevaron al fiscal a lanzarse al abismo. El fiscal justamente la semana pasada se encontraba en China. ¿Qué es lo que conocía usted con respecto a las gestiones que él estaba realizando y qué le motivó también a advertir en redes sociales sobre las presiones a las que estaba siendo sujeto el fiscal? Bueno, Ecuador y China, de lo que yo entiendo, no tenían un acuerdo de cooperación en el plano penal, en el plano judicial, y lo que se trataba es de poder soldar y empatar o tender un puente de asistencia penal con la República Popular China, justamente para empezar a monitorear y a ubicar el destino de recursos económicos que sin duda digo, fueron canalizados a través de empresas chinas para pagar sobornos e incluso firmar contratos con sobrecostos. Estamos hablando de que Ecuador, durante el gobierno de Correa, firmó aproximadamente unos 19.000 millones de dólares en líneas de crédito con el Exim Bank, con el Banco de Desarrollo de China y el ICBC,
y gran parte de estas líneas de crédito estaban garantizadas o están garantizadas con la provisión de petróleo ecuatoriano. Estas líneas de crédito tienen dos tramos, un tramo A y un tramo B. El tramo B de estas líneas de crédito se queda en China para financiar contratos y proyectos con empresas chinas. Solo para ponerle un ejemplo, la construcción de la plataforma financiera en Quito, muy cuestionada, o la compra de los grilletes, o la construcción de otras obras de ingeniería, como el ECU 911, por ejemplo, estas son financiadas con las líneas de crédito. Esa plata nunca vino al Ecuador, se trasladó de una cuenta del Banco de Desarrollo de China a otra cuenta de la compañía constructora que también es china. Se supone que las coimas tampoco vinieron al país. Entonces era un buen momento y una buena oportunidad para la Fiscalía de Ecuador poder articular un acuerdo de asistencia penal con China, pero hasta el día de hoy no se tiene conocimiento o información alguna sobre los resultados de este viaje de Paul Pérez a China. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. Con la salida de Pérez Reina, quien quedaría al frente de la Fiscalía también por encargo sería la fiscal Ruth Palacios. Sin embargo, si atribuimos la salida de Pérez Reina a una serie de presiones, un poco nos queda la inquietud de qué va a pasar con Ruth Palacios. Tendremos 1, 2, 3 meses probablemente de encargo. Mientras tanto, los procesos ya llevan una larga historia y lo que tememos todos los ecuatorianos es nuevamente en que la impunidad se imponga frente a los distintos casos que están ya en marcha, en proceso de indagación previa. Otros probablemente ya estén concluyendo, como usted mismo nos indica, estas etapas. Yo no tengo ninguna confianza en la señora fiscal subrogante. Ella es parte de un grupo de fiscales de carrera. Entiendo que todos ellos articularon su operación y su ingreso a la Fiscalía en el Correato, fueron parte de la gestión nefasta de Galo Alfredo Chigoga Zambrano, que fue cómplice de la corrupción y de la impunidad. Yo no tengo, créame, ninguna confianza en esta señora fiscal. Además, ya se ha puesto en evidencia el comportamiento de muchos fiscales en casos como, por ejemplo, la corrupción en el Seguro Social, donde han sido sobreseídos en varios casos el señor prófugo ahora Ramiro González y la señora María Sol Arrea. Es decir, hemos visto el comportamiento de estos fiscales, no quiero referirme a ninguno de ellos en especial, sino a los fiscales que nos dejó de herencia el Correato. Es muy difícil creer que el diablo se corte las uñas a sí mismo. Yo creo que la Fiscalía General del Estado necesita un hombre o una mujer valientes, de quilates, sin rabo de paja, que quiera este país y que esté dispuesto a ofrendar incluso su vida, porque de lo que se trata es de recuperar el dinero robado. 70.000 millones de dólares del pueblo ecuatoriano fueron sacados, hurtados por esta banda que tomó el poder y gobernó durante 10 años. Y para poder recuperar ese dinero, reitero, se necesita un fiscal valiente, ¿sí? Hasta donde usted conoce, licenciado Villavicencio, hasta donde usted conoce, algún asidero tuvieron las denuncias que se hicieron también en Twitter, en el sentido de que parte de estas presiones habrían estado viniendo desde Santiago Cuesta, secretario particular de la presidencia. Yo lo he insistido, no tengo problema en hacerlo. La vinculación de altos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno, como Santiago Cuesta, quien es el consejero personal de la presidencia, su vinculación con uno de los principales imputados o señalados en los casos de corrupción de Petrochina, como es el señor Enrique Cadena Marín. Si este señor está siendo investigado por la Fiscalía, por la Justicia de los Estados Unidos, por ser quien maneja atrás de las compañías chinas grandes comisiones, y el señor Santiago Cuesta ha declarado públicamente que es amigo desde la infancia y fue él quien le presentó a Enrique Cadena Marín con el presidente Lenín Moreno en Ginebra, pues es impresentable que el señor Cuesta ocupe ese cargo. Y es también clarísimo o evidente la actitud y la parsimonia de la Fiscalía General del Estado, que teniendo
demasiadas evidencias para iniciar una acción penal en contra de Rafael Correa, Jorge Glass y quienes manejaron la industria petrolera desde en la última década, que la Fiscalía, reitero, no avance en ese proceso. Y hablando justamente de los negocios del gobierno anterior con la China, el día de ayer se dio a conocer un informe de Contraloría extremadamente preocupante sobre Coca-Cola Sinclair, una central eléctrica que, tal como lo describe en sus informes, la Contraloría se encontraría al borde del desastre. Es increíble lo que ha pasado en este país. Yo mismo me siento asustado de lo que he investigado, del nivel de información que se logró manejar. Si ustedes pueden leer un reportaje mío publicado en la revista Vanguardia en junio del año 2012, ustedes van a sufrir porque se van a dar cuenta cómo hace 6 años atrás, información exclusiva y reservada que llegó a mis manos por parte del administrador del contrato, el ingeniero Enríquez, Patricio Enríquez, fue revelada en revista Vanguardia. En esta información, la compañía fiscalizadora del proyecto Coca-Cola Sinclair advirtió de las gravísimas fallas que se estaban gestando en el proceso de construcción, principalmente porque los chinos de Sinohydro no utilizaban ingeniería de detalle. Ahí, en esos documentos que fueron publicados por mi persona en la revista Vanguardia, ya se habla de que el acero que estaba siendo utilizado no correspondía a los estándares de calidad exigidos en las tablas de construcción de un proyecto de esta naturaleza. Estos documentos fueron entregados por el señor Patricio Enríquez a Rafael Correa el año 2012, igual a Jorge Glass y al señor Albornoz, quien era ministro de la Intensidad. El señor Enríquez les pidió de favor que introduzcan correctivos, no lo hicieron. Con base a esta información, Clever Jiménez presentó una denuncia a la Fiscalía General del Estado en julio del año 2012. Galo Chiriboga abrió la indagación previa y dejó ahí. ¿Se pueden imaginar, compatriotas, que un fiscal general del Estado, con semejante información, abra la indagación previa y deje en el abandono 6 años? ¿Qué hubiese pasado si la Fiscalía hubiese intervenido? No estuviésemos frente a esta monumental corrupción y catástrofe tecnológica como vamos a vivir y estamos viviendo en Coca-Cola Sinclair, como lo confirma el día de ayer la Contraloría General del Estado. Yo estuve presente en la lectura del borrador de este informe y realmente salí conmovido, porque dije, Dios mío, ¿cómo es posible? Tenían todas las advertencias de un periodista, del administrador del contrato, de la fiscalizadora y el gobierno de Correa y Lenín Moreno también. No han hecho absolutamente nada. Es decir, hay un nivel bárbaro de complicidad de todas las instituciones. Estos documentos fueron entregados a Carlos Poli, al procurador Diego García, a la Fiscalía General del Estado, y de ellos solo vino el silencio y la complicidad. Lo de ayer, que yo he sacado en redes sociales y estamos preparando, quiero advertir, los próximos días, 3 reportajes, vamos a revelar cosas jamás expuestas ante la opinión pública. Más allá de los Coca-Cola Sinclair. Más allá de los primeros mandatarios, licenciado Villavicencio, ¿qué ministros tendrían responsabilidad en esta situación desastrosa? Bueno, lo grave, esencialmente grave, es cómo se contrató este proyecto por 1.500, para generar 1.500 megavatios, sin que existan estudios técnicos que justifiquen una planta de generación de esta magnitud, cuando todos los estudios serios realizados por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL, advertían máximo una potencia de 850-900 megavatios en 2 etapas y un costo no mayor de $1.000 millones, incluyendo una red de transmisión para evacuar la energía. Sin embargo, y esto es muy importante, adelanto lo que vamos a revelar en los próximos días, fueron funcionarios del gobierno de Rafael Correa el año 2007, en particular el preso Alexei Mosquera, quienes se inventaron la ficción de 1.500 megavatios para incrementar radicalmente el costo de la obra.
Aquí está la trampa monumental que nadie ha revelado. Ellos dispararon una potencia falsa para 1500 megavatios cuando sabían que los caudales de los ríos jamás iban a generar ese nivel de generación para encubrir el mayor sobrecosto de la historia. Quiero decir que Coca-Cola Sinclair le acaba pasando una factura al país de más de 3.000 millones de dólares. Es mentira lo que siempre dijo el Correato, que Coca-Cola Sinclair costaría máximo 2.200 millones. Vamos a poner documentos para que el país conozca que al Ecuador le ha costado más de 3.000 millones de dólares una central que se está cayendo en pedazos. Licenciado Villavicencio. Porque como se dice Contraloría y ratifica la información que publiqué el año 2012, se ha utilizado material fuera de especificación. Licenciado Villavicencio, sobre las distintas denuncias que usted ha hecho, nos gustaría conocer cómo han sido canalizadas. Además de las denuncias, vemos que hay informes de Contraloría, hay una serie de reportes que dan cuenta efectivamente de que las cosas no se han hecho bien, de que las cosas han sido irregulares en distintas obras en los últimos tiempos. El ex concejal de Cuenca, hoy funcionario de gobierno, Iván Granda, dijo que todas sus denuncias serán consideradas siempre y cuando usted presente las pruebas pertinentes. ¿Cuáles han sido los mecanismos, más allá de la denuncia pública, que usted ha utilizado justamente para que tomen un rumbo ya a nivel de la justicia y de los órganos competentes las denuncias expresadas? A mí me parece ofensivo que venga un señor a quien yo no conozco, que nunca le he conocido, a decir que yo tengo que presentar las denuncias. Yo soy periodista y pese a ser periodista he presentado denuncias, por eso he sido perseguido. Quien presentó la denuncia de Petrochina fue Villavicencio. Quien presentó la denuncia de Coca-Cola Sinclair fue Villavicencio. Quien ha presentado 130 investigaciones que he entregado al Consejo de Participación, a la Fiscalía, a la Contraloría, más de 40 denuncias, solo o en compañía de Clever Jiménez. Por presentar esas denuncias o esas investigaciones es que el gobierno de Correa me ha perseguido, y que ahora vengan a decirme que por qué no presento denuncias, o sea, realmente es un chiste de mal gusto. Claro, a lo que hacía referencia es a la inexistencia, a su criterio de pruebas que permitan a los órganos competentes, a la Administración de Justicia, avanzar en estos procesos. Le pongo como ejemplo lo de Coca-Cola Sinclair. 50 documentos originados en la fiscalizadora del proyecto del año 2012, en los que se dice que se está construyendo el proyecto sin ingeniería de detalle, que se violentan las normas internacionales, que se vulneran los derechos laborales, etcétera, 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 y piden que se pare los 5 frentes de trabajo. Si eso no es de evidencia o prueba, entonces, Dios santo, ¿qué puede ser una prueba? O en el caso Petrochina, haber presentado documentos de las empresas compradoras de nuestro petróleo como Petroperú, facturas donde se establece que ellos compran, por ejemplo, a $80 el barril de petróleo a los intermediarios, y que Rafael Correa les vendió a 76. Y eso no es una prueba de que se robaron $4 por barril. Dios mío, ¿qué es una prueba? Existen trojes, toneladas de evidencias en los organismos de control. Lo que hay es una inacción y una complicidad que raya en la impunidad de parte de las autoridades de control de justicia y del Ejecutivo. Eso es otra cosa. Quisiéramos culminar, licenciado Villavicencio, con un breve comentario suyo sobre el seguimiento que se ha dado a su investigación periodística sobre Julian Assange, la misma que acaba de recibir una importante mención dentro del Premio Latinoamericano de Periodismo, que estuvo su trabajo entre 16 finalistas. Bueno, para mí es un honor que de casi 200 trabajos de investigación de los más importantes periodistas de América. Es un honor, reitero, que sin recursos, con un pequeño portal, prácticamente 2 compañeros periodistas, Cristina Solórzano y quien habla, hayamos obtenido esta mención honrosa entre los 16 mejores trabajos de investigación del mundo,
Estamos hablando de periodistas y reporteros de los principales medios de América, como Folha de Sao Paulo, Beija, periódicos de Colombia, medios de Estados Unidos, de Canadá, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Guatemala. Y reitero, para mí y para el país, entiendo, ojalá pueda ser un honor que este trabajo, que fue un esfuerzo de varios años, de haber compilado, buscado información que le permitió al país establecer con más certeza de que el asilo que le concedió el gobierno de Rafael Correa al señor Julian Assange fue un asilo pactado a cambio del silencio. Esa es una de las hipótesis confirmadas en la investigación, cuando en efecto se sabe que Correa pactó con Assange para que no se hagan más filtraciones sobre los casos de corrupción del gobierno de Correa, y que incluso desde la Embajada de Ecuador en Londres, 4 meses antes de que el señor Assange ingrese ya asilado, se estaban preparando las habitaciones para que el huésped llegue a estar tranquilamente. Y luego logramos revelar a nivel del mundo, por primera vez en alianza con el periódico británico The Guardian, decenas de listas de ingresos de personalidades sospechosas o muy cuestionables a nivel mundial a la embajada, a reuniones con Julian Assange. Todo esto, la metodología que se utilizó y los efectos que provocó esta investigación, llevaron sin duda al jurado de este altísimo premio latinoamericano de periodismo a otorgarnos este privilegio de estar entre los mejores 16 trabajos de América. Queremos agradecerle a Fernando Villavicencio por sus declaraciones.